De acuerdo a un estudio realizado por el New England Journal of Medicine, el alto consumo de sal está provocando la muerte de más de 1 millón de personas al año. De hecho, 1 de cada 10 muertes por accidentes cardiovasculares responde precisamente al excesivo consumo de este condimento. Cifras que se deben tomar en cuenta, sobre todo en estas fiestas patrias, donde aumenta el consumo de comida en general. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña el presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión Arterial, el doctor Luis Michea. Gracias por estar con nosotros, doctor. Hola, buenos días. Muchas gracias. Doctor, 1 millón de muertes al año a nivel mundial por la sal. Claro, en realidad el artículo ese es casi 2 millones, porque son 1,7 millones de personas que, separando los otros factores de riesgo cardiovascular, mueren a causa del exceso consumo ¿Por de qué sal. es tan dañina la sal o por qué lleva esas cifras que son tan grandes? Aparentemente porque aumenta la presión arterial, y la presión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular que produce infartos al corazón, infartos cerebrales y daño renal. ¿Qué significa la hipertensión arterial para explicarlo? Lo que pasa es que la sangre que circula dentro de las arterias del sistema cardiovascular es bombeada por el corazón a alta presión. Cuando uno aumenta el consumo de sal, la presión que hay dentro de las arterias aumenta, y eso daña, digamos, la tubería en el corazón, en el cerebro, en el riñón, y se producen daños en los tejidos. Entonces el daño en el corazón es el infarto al corazón, en el cerebro es el infarto cerebral, y en el riñón se llama enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de infarto, ¿qué significa? Que se rompe una Exactamente, arteria. Se rompe una arteria, y en esa zona se forma un coágulo, esto cicatriza, pero deja de llegar sangre, y en ese periodo en que deja de llenar sangre se muere el tejido, se muere una zona del cerebro o una zona del corazón. Ahora, estamos hablando entonces de un condimento que es tremendamente peligroso, pero que sin embargo está masificado enormemente, se usa muchísimo. Los chilenos somos buenos para consumir sal. Sí, en Chile el consumo es el doble de lo que se recomienda en las guías internacionales. ¿Cuánto es lo recomendado? 5 gramos al día, y nosotros estamos cercanos a los 10 o un poquito más. A nosotros nos toca ver gente que consume más de 20 gramos al día. O sea, 20 gramos al día. Claro, y lo que pasa es que tenemos en el sistema nervioso un centro de apetito por la sal que fue evolutivamente seleccionado, fue beneficioso cuando la sal era escasa en la dieta, que es lo que pasa con los alimentos sin cocinar, sin agregarle sales artificialmente. Y ahora, en los últimos 4.000 o 5.000 años en que dominamos técnicas de producción de sales, la purificación del cloruro de sodio, que es la sal de mesa o la sal para cocinar, claro, como tenemos este centro, nos gusta, la encontramos sabrosa, deliciosa, realza el sabor de algunas comidas, y por lo tanto consumimos harta. Ahora, cuando uno da una comida a una guagua, por ejemplo, esas comidas van sin sal generalmente, y las guaguas lo disfrutan y lo comen bien sin problema. ¿Por qué luego nos acostumbramos a la sal? Finalmente es un gusto adquirido, a eso voy. No, fíjate que tenemos un centro innato, un apetito innato por la sal, porque cuando hace 10.000 años, cuando éramos recolectores, la sal era escasa. La sal es necesaria para la vida, hay que comer una cierta cantidad de sal, si no uno desarrolla lo contrario. Claro, tiene problemas. Entonces tenemos este apetito por la sal. Lo que pasa es que como ahora la sal es de libre disposición y es alta la oferta, muy barata, ¿no es cierto? Claro, podemos consumir en grandes cantidades, y no tenemos un mecanismo contrario porque evolutivamente no fue necesario. ¿Te fijas? Entonces el tiempo en que la sal para nosotros está libre de disposición es muy poco. ¿Y usted dice que es necesario consumir sal? ¿Sí? Es necesario, claro. Las dietas muy bajas en sal también se asocian con un mayor riesgo cardiovascular y mortalidad. Entonces se dice hay que buscar el balance, entonces. Exactamente, hay que tener una dieta que debería ser entre 3 y 5 gramos al día de sal, de cloruro de sodio normalmente. ¿Y qué pasa en estas fiestas patrias cuando aumenta considerablemente el consumo de sal, sobre todo en las parrillas, ¿no? En los asados. Bueno, yo creo que el principal mensaje es que la sal que consumimos viene principalmente 3/4 en los alimentos preparados. Para el caso de las fiestas patrias, yo diría son los embutidos, la cecina. Voy a poner algunos ejemplos. Normalmente uno no debería pasar los 2.300 miligramos. Los alimentos ahora vienen con etiqueta en contenido de sodio, entonces son 2.300 miligramos de sodio. Una salchicha de cerdo tiene 1.200 a 1.300, entonces uno con 2,5 salchichas ya se comió toda la sal del día. Una hamburguesa tiene por ahí por los 600 miligramos. Un pan, en promedio, el pan en Chile, recién un estudio del grupo del doctor Atala, de varias universidades y la Universidad de Chile, muestra que en promedio tiene 600 miligramos un pedazo, una porción, una yuya, una marraqueta. Entonces, la primera cosa es que uno debería tratar de buscar alimentos que en la etiqueta dicen que tienen menor contenido de sal.
Claro. Pero hay que fijarse en qué detalle, cuando uno ve la etiqueta nutricional, por ejemplo, ¿el sodio? El sodio, claro. La cantidad de sodio, la unidad viene expresada en miligramos. Alimentos que son bajos en sodio son aquellos que tienen menos de 140 miligramos y mientras menos sodio tienen mejor. Para el caso, por ejemplo, de las vienesas que decíamos recién, las vienesas de pollo tienen la mitad, o las vienesas de pavo, de sodio de lo que tiene una vienesa de cerdo. ¿Sí? O sea, hay que darle privilegio a ese claro, tipo entonces uno tiene que buscar esas cosas. Y lo otro es que la comida naturalmente, la carne, digamos, lo que uno tira en la parrilla, eso no tiene un contenido de sodio significativo. Uno se podría comer varios kilos de carne y no alcanzaría a completar la ingesta recomendada de sodio. Entonces, no hay que agregar lo menos posible de sal adicional a lo que uno cocina, y eso es muy sano. Pero hay parrilleros que son buenos para la sal. Oiga, doctor, le iba a preguntar respecto a estas variedades de sal que también hay en el mercado. Hay unas sales que dicen que son light o biosal. Hay sales ¿son mejores o no? Sí, hay sales que tienen potasio en reemplazo. Es cloruro de sodio, es la sal habitual. Perfecto. Y estas sales son cloruro de potasio. Sí, claro, uno disminuye el aporte de sodio, pero tienen el problema de que las personas que tienen dificultad en el riñón para eliminar el potasio tienen riesgo al consumir esta sal. En Chile, las personas con dificultad son alrededor del 10% de la población, o sea, no es poco. Por lo tanto, yo creo que, como siempre, hay que consumir incluso estas sales con precaución, en cantidades moderadas. Una cucharada de té es una dosis de sal normal para un día una persona sana, entonces no hay que superar eso de lo que uno le agrega al alimento. Y por otro lado, las personas que son diabéticos, las personas que tienen falla o enfermedad renal de cualquier tipo, yo diría que tienen contraindicadas estas sales porque no pueden eliminar el potasio, y por lo tanto la acumulación de potasio ahora también es perjudicial para la salud y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Hay que informarse de todas maneras y tomar conciencia en definitiva de lo que significa este alto consumo de sal. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile. Muy gentil.